Parece ficción, pero estos lugares existen y están ocultos a simple vista. Cuando pensamos en El Salvador, imaginamos playas perfectas y volcanes imponentes, pero detrás de esta postal turística, el país oculta un rostro completamente distinto. Un territorio de sombras, aislamiento extremo y megaestructuras que desafían la lógica. Aún existen rincones en las montañas, islas atrapadas en el tiempo y búnkeres devorados por la maleza. No son mitos, son ubicaciones físicas. Hablamos de pueblos fantasmas distópicos, comunidades suspendidas en cumbres gélidas e infiernos geotérmicos marcados por las cicatrices de guerra y el abandono. En este video recorreremos los 13 lugares más extraños y aislados de El Salvador. Exploraremos todos estos sitios tétricos antes que la jungla los borre para siempre. Número 13. Las ruinas del teleférico de San Jacinto, el parque de diversiones fantasma en las nubes. En la imponente, verde y constantemente neblinosa cumbre del Cerro San Jacinto, vigilando en total y absoluto silencio a la ruidosa capital salvadoreña desde las alturas, yace el cadáver de acero y concreto de lo que alguna vez fue el imperio del entretenimiento más mágico y masivo de toda Centroamérica. El antiguo teleférico de San Jacinto, conocido durante su época de oro en los años 70 y 80 como el Reino del Pájaro y la Nube, este espectacular parque de diversiones incrustado en la cima de la montaña era un paraíso de juegos mecánicos, restaurantes de lujo y góndolas que desafiaban la gravedad suspendida sobre el abismo. Sin embargo, tras sobrevivir a los estragos de la guerra civil y a diversas crisis económicas, el devastador y letal impacto de los terremotos del año 2001 fracturó la montaña y sentenció al inmenso parque a cerrar sus puertas para siempre. Fue abandonado de golpe, dejando toda su maquinaria a merced de la voraz vegetación tropical y de una oxidación extrema. El impacto visual de escalar a pie la montaña y adentrarse hoy en día en estas solitarias ruinas en las alturas es una experiencia de terror liminal y distopía pura que roba el aliento. Las altísimas e imponentes torres de metal, que antes sostenían kilómetros de pesados cables de acero, se alzan hoy como inmensos y esqueléticos gigantes oxidados y retorcidos que amenazan con colapsar sobre la maleza. Los antiguos juegos mecánicos, los restos de los carruseles de colores despintados y los rieles de las montañas rusas están completamente destripados, devorados sin piedad por gruesas lianas espinosas, raíces de árboles estranguladores y un manto de musgo espeso que oculta el metal carcomido. La densa y fría neblina del cerro desciende casi a diario, engullendo las estructuras fantasmales y dándole a todo el parque un aspecto de pesadilla silenciosa y congelada en el tiempo. Explorar a solas las inmensas y desiertas plazas de cemento de este complejo es someterse a un aislamiento psicológico abrumador y a una profunda melancolía. El brutal contraste entre lo que alguna vez fue un vibrante epicentro de multitudes y risas infantiles y el pesado silencio sepulcral que hoy lo domina por completo, oprime el pecho de forma inmediata. Número 12. La isla Meanguera del Golfo, el confín de las tres soberanías. Ubicada en el extremo oriental del país, flotando de forma solitaria en las profundas y traicioneras aguas del Golfo de Fonseca, emerge un bloque de piedra volcánica y selva seca que representa el verdadero fin del mundo salvadoreño. La isla Meanguera del Golfo, este recóndito e inhóspito municipio insular, es el territorio más aislado geográficamente de toda la nación, separado del continente por kilómetros de corrientes marinas letales y rodeado por una frontera líquida donde convergen e imponen su ley tres soberanías distintas: El Salvador, Honduras y Nicaragua. Estar en Meanguera es habitar en una dimensión aparte, un rincón prohibido y olvidado de la cartografía centroamericana donde las tecnologías modernas apenas dominan el paisaje y la vida gira exclusivamente en torno al ritmo del mar. Llegar a la isla exige una odisea marítima peligrosa a bordo de pequeñas lanchas de pescadores que deben sortear el fuerte oleaje del Pacífico. El impacto visual al desembarcar en sus costas desoladas es profundamente melancólico. El paisaje está dominado por laderas empinadas de piedra caliza inestable, cactus gigantescos y densos bosques secos que atrapan el calor húmedo del Golfo, elevando las temperaturas fácilmente por encima de los 40 grados centígrados. No existen grandes carreteras, ni centros comerciales, ni infraestructura moderna. Las casas de la comunidad son estructuras sencillas incrustadas de forma audaz en los riscos de la montaña,
luciendo desgastadas y descascaradas por el implacable salitre del océano. El terror psicológico de explorar los sectores más aislados y elevados de Meanguera radica en la abrumadora sensación de aislamiento absoluto. Si algo sale mal en este confín, no hay hospitales de alta complejidad, no hay señal telefónica estable, no hay rescate rápido. Estás completamente a merced de la naturaleza y del aislamiento. En las cumbres más altas del peñón, donde el viento huracanado golpea con fuerza, el silencio es denso y espeso, roto únicamente por el rugido ensordecedor del mar chocando contra los acantilados de piedra volcánica negra del fondo. Número 11. El pueblo fantasma de San José Las Flores. Las huellas de la tierra arrasada. En las profundidades geográficas del montañoso y accidentado departamento de Chalatenango, la maleza espinosa y los caminos de tierra roja ocultan los restos espectrales de un sector que parece haber quedado congelado en el segundo exacto de una tragedia bélica, el antiguo asentamiento abandonado de San José Las Flores. Durante los años más sangrientos de la guerra civil salvadoreña en la década de los 80, esta zona fue declarada zona de guerra total y sufrió los embates de la estrategia militar de tierra arrasada. La población entera tuvo que huir despavorida hacia las montañas o hacia campos de refugiados en Honduras para salvar sus vidas de los bombardeos, dejando atrás un pueblo próspero que fue instantáneamente devorado por el olvido y la selva. Aunque la comunidad fue repoblada parcialmente años después en sectores adyacentes, las áreas originales del viejo pueblo permanecen como un auténtico cementerio arquitectónico y un monumento al sufrimiento humano. Caminar por estos sectores aislados es una experiencia que aplasta la cordura. Las antiguas casas de adobe y mampostería pesada están reducidas a esqueletos grises, carcomidos por las termitas y el moho negro. Las paredes de las estructuras sobrevivientes están tapizadas con impactos de balas de alto calibre y metralla, cicatrices físicas de combates encarnizados que se mezclan de forma macabra con la densa vegetación tropical que ha brotado desde el interior de los cuartos destruidos. La carga de terror liminal se multiplica al ingresar a las ruinas de la antigua iglesia del sector. El techo de tejas colapsó por completo hace décadas debido a los explosivos, permitiendo que el inclemente sol del trópico golpee directamente el altar mayor destruido, donde ahora crecen helechos gigantescos y árboles de mango salvajes. El aire en San José Las Flores es denso, caliente y huele a tierra mojada, vegetación podrida y encierro antiguo. Antes de continuar, suscríbete al canal si te gustaría seguir explorando los pueblos abandonados y lugares olvidados de todo Latinoamérica. Número 10. La prisión abandonada de San Francisco Gotera, el cascarón de la barbarie. En el departamento de Morazán, en la zona oriental del país, la modernidad urbana choca de frente contra una megaestructura de concreto y acero que encierra en sus entrañas algunas de las páginas más oscuras, violentas y desesperantes del pasado reciente, el antiguo Centro Penal de San Francisco Gotera. Durante décadas, este inmenso y claustrofóbico recinto carcelario funcionó como uno de los penales de máxima seguridad más hacinados, peligrosos e inhumanos de todo el continente, albergando exclusivamente a los líderes y miembros más despiadados de las pandillas transnacionales. En este infierno de cemento, miles de hombres vivieron en condiciones de hacinamiento dantesco, divididos por rejas oxidadas en pabellones donde la ley del Estado no entraba y el orden se imponía con sangre y terror. Tras los traslados masivos a megaprísines modernas, el complejo quedó totalmente vacío, clausurado y abandonado. Adentrarse furtivamente en los perímetros de este coloso carcelario clausurado es una experiencia que oprime físicamente el pecho y corta la respiración. El impacto visual de la megaestructura es puramente distópico y dantesco. Los inmensos pabellones clínicos de concreto bruto, las celdas de aislamiento y los patios de contención están reducidos a esqueletos grises y macabros. La corrosión y la humedad extrema del trópico han atacado sin piedad las varillas de acero, provocando que secciones del techo colapsen violentamente y formando un laberinto de escombros afilados, cristales estallados y maleza espinosa que corta la piel al primer roce. Caminar por los interminables, angostos y oscuros pasillos de control, donde alguna vez deambularon cientos de almas marginadas sumidas en la violencia, transmite una melancolía pesada y un terror psicológico abrumador. En las oscuras esquinas de las celdas de aislamiento total, cuartos minúsculos de concreto sin ventanas ni ventilación, donde los reos pasaban meses en la más absoluta negrura, aún se exuda un aire denso, gélido y rancio que apesta a amoníaco, sudor viejo y desesperanza petrificada. Número 9.
el infierno geotérmico de los Ausoles en Ahuachapán, la garganta de azufre. Lejos de los monumentos construidos por la mano del hombre en el extremo occidental del país, la geografía de El Salvador se fractura de forma violenta e incomprensible para abrir las puertas a una anomalía natural que paraliza la cordura: el sector de los Ausoles en Ahuachapán. Este no es un simple paisaje volcánico, es un inmenso, hostil y asfixiante complejo de pozas geotérmicas a cielo abierto, sumideros de lodo hirviente y fumarolas gigantescas que brotan directamente de las entrañas de la Tierra con una fuerza destructiva. La ciencia explica el lugar como una manifestación superficial del calor de una inmensa cámara magmática subterránea, pero caminar por este sector aislado te hace sentir que estás parado sobre la antesala del mismísimo infierno. El impacto sensorial al adentrarse en las zonas profundas y no comerciales de los Ausoles es puramente dantesco y abrumador. La tierra aquí no es verde ni fértil. Es un páramo estéril de arcillas rojas, amarillas y blancas, calcinadas por temperaturas subterráneas que superan fácilmente los 100 grados centígrados. No hay senderos seguros, no hay agua potable, y la brújula enloquece debido a la altísima composición mineral y metálica de las rocas que rodean la cuenca. Intentar caminar entre las pozas de lodo grisáceo que burbujea sin cesar es jugar a la ruleta rusa con la gravedad. Un resbalón o un colapso del suelo desmenuzable significa caer de cabeza en un pozo de ácido y agua hirviente que derretiría la carne en segundos. El aire en este sector es denso, asfixiante y está permanentemente saturado de un penetrante y rancio olor a azufre y sulfuro de hidrógeno que quema los pulmones y dificulta la respiración. Una densa neblina de vapor hirviente cubre el paisaje de forma perpetua, reduciendo la visibilidad a escasos metros en cuestión de minutos y sumiendo el entorno en una penumbra blanca y caliente, donde las siluetas de los árboles muertos parecen moverse con el viento. Número 8. El complejo de búnkeres del Cerro de las Pavas en Cojutepeque, el laberinto militar. Dominando las alturas escarpadas y estratégicas de la ciudad de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, el subsuelo oculta un esqueleto subterráneo masivo, prohibido y totalmente olvidado por la historia oficial. La red de búnkeres y túneles de comando militar del Cerro de las Pavas, construido meticulosamente por el ejército salvadoreño durante los años más intensos de la guerra civil para funcionar como un centro de operaciones tácticas inexpugnable y búnker de escape para el alto mando ante posibles ataques de artillería o aviación. Este inmenso complejo de concreto armado fue sellado, desmantelado y abandonado tras la firma de los acuerdos de paz, quedando a merced de la maleza y la oscuridad total. Buscar y toparse con las entradas ocultas de estos búnkeres en las laderas boscosas del cerro es una experiencia puramente distópica. Ocultas tras espesas paredes de vegetación tropical, árboles de cafeto salvajes y lianas espinosas infranqueables, se alzan las masivas compuertas y túneles de concreto bruto, rajados por las raíces y teñidos de negro por la humedad extrema del centro del país. Estas estructuras subterráneas fueron diseñadas con ingeniería militar avanzada para contener explosiones masivas, y hoy lucen como templos brutalistas abandonados por una civilización extinta en medio del bosque. Ingresar a explorar el interior de este laberinto militar subterráneo exige valor y una linterna potente, ya que la oscuridad en su interior es total, espesa, viscosa y gélida. Al bajar por las rampas de cemento hacia los cuartos de comando primario, la temperatura desciende de forma violenta y antinatural en comparación con el sofocante calor exterior. El aire es denso, asfixiante y apesta a hierro oxidado, pintura vieja descascarada y encierro rancio de décadas. Número 7. El pueblo fantasma de Perquín Viejo, el panteón de la resistencia. En el norte del departamento de Morazán, muy cerca de la frontera con Honduras, la densa y escarpada geografía de la cordillera de Nahuaterique oculta las ruinas espectrales de lo que fue el centro neurálgico y militar de la guerrilla durante el conflicto armado, el sector de Perquín Viejo. A diferencia del pueblo actual de Perquín, que es un centro turístico y de memoria histórica, los sectores originales y más profundos de la vieja comunidad quedaron totalmente destruidos, abandonados y aislados tras los encarnizados combates de artillería e infantería que arrasaron la zona a principios de los 80, convirtiendo el territorio en un panteón de mampostería y tierra roja que la selva ha devorado de forma despiadada. Recorrer a pie los solitarios y empinados senderos de tierra que conducen a Perquín Viejo es someterse a una experiencia de aislamiento extremo y melancolía pesada.
Las antiguas casas de adobe y los cimientos de piedra de los edificios comunitarios yacen hoy enterrados bajo metros de lodo, raíces de árboles estranguladoras y maleza espinosa. Las estructuras sobrevivientes son apenas cascarones grises cubiertos de musgo negro y líquenes, con sus paredes perforadas por miles de impactos de metralla y proyectiles que atestiguan la violencia extrema que se vivió en estas alturas gélidas. La atmósfera en Perquín Viejo es de un silencio opresivo y denso que corta la respiración, interrumpido únicamente por el crujido constante de las ramas bajo el azote del viento helado de la montaña. El paisaje tropical común aquí se deforma de manera surrealista para dar paso a bosques de pinos retorcidos y una niebla espesa que envuelve las ruinas casi todos los días, dándole al entorno el aspecto de un cementerio postapocalíptico. En los alrededores de la antigua plaza en ruinas se pueden encontrar fosas comunes no marcadas y restos de cráteres inmensos provocados por bombas de 500 libras arrojadas por la aviación militar, que hoy son pequeños estanques de agua fétida e infectada de algas. Número 6. La Hacienda San Mauricio, la mansión de la millonaria olvidada. En una zona recóndita que parece suspendida en el tiempo, lejos de la modernidad y el ruido, se encuentra una propiedad que ha pasado a la historia urbana salvadoreña como la mansión que alguna vez perteneció a la mujer más adinerada del país. Este lugar no fue una residencia común, fue un palacete diseñado para el exceso, la opulencia y el poder absoluto. Sin embargo, hoy el lujo extremo se ha convertido en un escenario de pesadilla. La estructura que fue el pináculo de la arquitectura regional se encuentra ahora sumida en un silencio opresivo y denso, una cápsula de tiempo donde los ecos de una vida de lujo se han transformado en una vibración negativa que recorre toda la propiedad. El impacto visual es inquietante. La majestuosidad de la construcción contrasta brutalmente con el avance de la ruina. Los techos altísimos, diseñados para albergar banquetes multitudinarios, hoy son el hogar de colonias de murciélagos que se esconden entre las vigas podridas. La maleza ha comenzado a devorar los jardines, rompiendo los senderos de piedra y reclamando el territorio, creando una atmósfera de malas vibras que es casi física. Quienes se han atrevido a cruzar sus puertas reportan una pesadez inexplicable, una sensación punzante de ser observados por paredes que parecen tener memoria de los secretos que se guardaban en sus salones. Caminar por sus habitaciones es sentir que el tiempo se detuvo en un momento de tragedia o huida repentina. El polvo, que se acumula en capas gruesas sobre lo que alguna vez fueron muebles finos y escalinatas de mármol, hace que cada paso resuene con una melancolía que oprime el pecho. La casa se cae a pedazos, no solo por el vandalismo, sino porque la naturaleza está reclamando su lugar. Las raíces han levantado los pisos de baldosas decoradas y las ramas atraviesan las ventanas como garras que quieren impedir el paso. Es un lugar donde la opulencia se pudre en silencio, recordándonos que, sin importar cuánto dinero o poder se haya acumulado, al final el olvido siempre recupera lo que es suyo. Es una estructura que exhala un aura de soledad absoluta, donde la riqueza de antaño es hoy un recordatorio frío y tétrico de que todo lo que brilla, tarde o temprano, se convierte en cenizas y sombras. Número 5. El sector abandonado de las minas de San Sebastián en Santa Rosa de Lima, el cráter de la toxicidad química. En el oriental y caluroso departamento de La Unión, específicamente en las afueras montañosas del municipio de Santa Rosa de Lima, la geografía ha sido despellejada y fracturada de forma tan violenta y agresiva que parece un capricho alienígena. El sector de las antiguas minas de oro de San Sebastián, operadas con una opulencia enfermiza por corporaciones extranjeras estadounidenses a principios del siglo XX, estas inmensas minas subterráneas y de cielo abierto fueron el motor de riqueza de la región. Sin embargo, tras el agotamiento de las vetas más rentables, el estallido de la guerra civil y graves demandas por contaminación crónica, el gigantesco complejo industrial fue cerrado de forma abrupta y abandonado de golpe, dejando tras de sí un páramo estéril de herrumbre, polvo venenoso y aguas ácidas que la tierra ha sido incapaz de sanar. El impacto visual y ambiental de adentrarse en los terrenos restringidos de San Sebastián es puramente distópico, dantesco y roba el oxígeno de los pulmones. Las inmensas fosas de extracción a cielo abierto, del tamaño de múltiples estadios de fútbol, se alzan como cicatrices rojas e inabarcables en las laderas de la montaña. Con el paso de las décadas y las lluvias torrenciales, las galerías inferiores y los túneles subterráneos se han inundado por completo, obligando al agua contaminada a filtrarse hacia los arroyos superficiales de la zona. El agua de estos ríos mineros es de un tono turquesa y naranja lechoso antinatural,
producto de la extrema concentración de cianuro, mercurio y drenaje ácido de mina. Un espejo de agua muerta que exhala un olor rancio a hierro y azufre, donde ni los insectos se atreven a volar. Explorar las antiguas y oscuras galerías mineras coloniales y los túneles que no se inundaron es adentrarse en las entrañas de una trampa mortal de inestabilidad estructural. Los túneles de roca viva son estrechos, húmedos y el oxígeno se consume rápidamente debido a la acumulación de gases tóxicos estancados. Las gigantescas maquinarias industriales en la superficie, centrífugas oxidadas, molinos de engranajes titánicos y calderas de toneladas de peso, yacen completamente trabadas y recubiertas de una costra rugosa de color naranja furioso por la corrosión extrema del salitre y el ácido. Número 4. El túnel ferroviario oculto de Texistepeque. La garganta de hierro sepultada. En los límites rurales y densamente boscosos del municipio de Texistepeque, en el departamento de Santa Ana, el terreno se fractura de forma violenta en un impresionante acantilado de piedra caliza que oculta una de las obras de ingeniería más masivas, misteriosas y olvidadas del siglo pasado: el gran túnel ferroviario abandonado de la antigua línea del ferrocarril de El Salvador, EFES. Construido a golpe de pico, pala y dinamita para permitir el paso de las pesadas locomotoras a vapor que conectaban el occidente con el norte del país, este colosal túnel fue clausurado de forma abrupta tras el colapso definitivo del sistema ferroviario nacional y el estallido del conflicto armado, quedando sepultado bajo un océano de vegetación tropical salvaje que lo borró por completo de la cartografía común. Adentrarse a pie por los antiguos e intransitables terraplenes del tren que conducen a la boca del túnel es una odisea de aislamiento extremo y peligro físico constante. El camino es estrecho, flanqueado a un lado por la imponente e inestable muralla de piedra caliza de la montaña que amenaza con desprendimientos de rocas constantes, y al otro por densos matorrales espinosos que cortan la piel al primer roce. El aire en este sector está permanentemente saturado de una humedad asfixiante que atrapa el calor del trópico, dificultando la respiración y acelerando la descomposición de los pocos restos de madera de los antiguos durmientes de la vía que aún sobreviven podridos entre la tierra. El impacto visual de toparse de frente con la gigantesca entrada de arco de piedra del túnel en medio de la espesura del bosque genera una paranoia liminal abrumadora. Al cruzar el umbral de roca, la luz del sol desaparece por completo, dando paso a una negrura tan densa, viscosa y aplastante que aniquila la vista y desorienta la mente en cuestión de minutos. Los túneles interiores son fríos, húmedos y el aire apesta a hierro oxidado, hollín viejo de locomotoras y encierro de décadas. Y antes de pasar al número 3, recuerda suscribirte y dejar tu like para que podamos seguir explorando juntos los rincones más olvidados de toda Latinoamérica. Número 3. Los sectores aislados de El Pital en San Ignacio, la comunidad de las cumbres gélidas. En la cúspide indiscutible del El Salvador montañoso, elevándose a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar en los límites fronterizos con Honduras en el municipio de San Ignacio, departamento de Chalatenango, el paisaje tropical caribeño desaparece de forma violenta y radical para dar paso a un escenario que evoca un páramo andino congelado, misterioso y hostil. Los sectores aislados de las faldas de El Pital. En estas cumbres escarpadas, completamente aisladas de la civilización urbana y del calor del llano, reside una pequeña y solitaria comunidad montañesa, suspendida en un entorno dominado de forma perpetua por una niebla blanca y espesa que envuelve las viviendas casi todos los días del año. Árboles de pino retorcidos y temperaturas gélidas que caen frecuentemente por debajo de los 0 grados centígrados durante las noches profundas del invierno. Llegar a estos sectores exige conducir o caminar por carreteras secundarias y caminos de tierra extremadamente estrechos, empinados y llenos de curvas cerradas que bordean abismos verticales sin barandillas de seguridad, donde un solo error de cálculo significa una caída libre hacia el vacío de la montaña. El impacto visual de la comunidad en El Pital es profundamente melancólico, tétrico y liminal. Las casas de madera fina y cemento bruto, incrustadas de forma audaz en los filos de los riscos más altos, lucen completamente ennegrecidas, agrietadas y desgastadas debido a la humedad extrema y constante de las nubes que chocan permanentemente contra la cordillera. Los jardines agrícolas comunes de hortalizas y flores exóticas han mutado aquí en bosques de helechos gigantescos y árboles cubiertos de un espeso musgo verde y gris que le otorgan al paisaje un aspecto puramente prehistórico y desolador.
Caminar a solas por los senderos de tierra arcillosa de estos sectores montañosos, cuando la densa niebla desciende a ras de suelo, genera una paranoia de aislamiento extremo y desorientación espacial absoluta. La visibilidad se reduce a escasos 2 metros en cuestión de minutos, sumiendo el entorno en una penumbra blanca, gélida y húmeda donde las siluetas de las casas y los pinos parecen desdibujarse y moverse con las fuertes ráfagas de viento. El silencio en el pital es espeso, denso y pesado, roto únicamente por el crujido constante de las ramas bajo el azote del viento de la altura y el goteo perpetuo de la condensación sobre los techos de zinc que emiten un golpe rítmico, sordo y metálico. Número 2. La casona abandonada del Cerro San Jacinto, el templo del café de altura devorado. En la cumbre del Cerro San Jacinto, donde la niebla suele esconder los secretos más profundos de la capital salvadoreña, se alza un monumento al trabajo duro que hoy es una tumba de cemento, la mítica casona abandonada. Durante décadas, este lugar no fue solo una residencia, fue el corazón vibrante, el motor y el templo donde se producía el codiciado café de altura salvadoreño. Sus muros fueron testigos de la época dorada donde el grano, cultivado bajo la sombra de los árboles del cerro, recorría el mundo entero. Pero el tiempo, las crisis económicas y el abandono total dictaron una sentencia cruel, dejando la estructura a merced de la montaña que alguna vez la alimentó. El impacto visual de llegar a esta casona hoy es un golpe directo al corazón de la historia industrial del país. La estructura, imponente incluso en su decadencia, se alza como un esqueleto que se niega a desplomarse. Al entrar, el aire cambia. Ya no huele a café tostado, sino a mojo, a tierra mojada y a madera podrida. Las antiguas áreas de secado y procesamiento, donde alguna vez los trabajadores seleccionaban el grano, hoy son pasillos oscuros donde la luz se filtra apenas a través de techos desplomados. Las raíces de los árboles que antes daban sombra al café han fracturado los pisos de baldosa, reclamando el territorio centímetro a centímetro. Caminar por esta casona transmite una paranoia liminal asfixiante. El aislamiento en la cima del cerro es total. El silencio aquí es tan profundo que los ecos de tus pasos parecen provenir de habitaciones que ya no existen. La atmósfera está cargada de la historia de los cafetales. Sientes que el esfuerzo de miles de jornadas de trabajo se ha quedado impregnado en las paredes descascaradas. Es un lugar donde la opulencia del café de altura se ha convertido en polvo y sombras, convirtiendo este antiguo templo productivo en un panteón de fantasmas del trabajo duro, donde cada habitación es un recordatorio de un imperio que el olvido y la selva devoraron por completo. Número 1. Las profundidades de la Cueva del Espíritu Santo en Corinto, el inframundo de los petroglifos de sangre. Llegamos finalmente a la cúspide indiscutible del aislamiento geográfico extremo, el misterio místico más denso y la majestuosidad arqueológica más aterradora y extraña de todo El Salvador. La Cueva del Espíritu Santo. Ubicada en las remotas, escarpadas e inhóspitas montañas calcáreas del municipio de Corinto, en el departamento de Morazán, este lugar no es una simple formación geológica de piedra hueca. Es una colosal y monstruosa gruta a cielo abierto incrustada en una pared vertical de roca volcánica que se extiende por metros hacia las entrañas de la tierra, albergando en sus paredes la mayor, más extraña y perturbadora colección de arte rupestre y petroglifos prehistóricos de toda Centroamérica, tallados por una civilización desconocida miles de años antes del apogeo de los mayas. Aunque el sitio cuenta con un perímetro protegido, adentrarse en sus sectores más profundos, restringidos y oscuros es un viaje de ida hacia el terror psicológico y la asfixia liminal más pura. Descender a las profundidades de las galerías inferiores de la cueva de forma clandestina por los senderos de roca desmenuzable es una odisea de privación sensorial extrema que muy pocos seres humanos se atreven a realizar. Las paredes de piedra caliza se estrechan de forma pronunciada a medida que te adentras en el subsuelo, creando un laberinto en 3 dimensiones donde la luz reconfortante del sol tropical desaparece por completo, reemplazada por una negrura tan densa, viscosa y aplastante que parece tener un peso físico que presiona los ojos. El aire en los niveles inferiores de la gruta es antinaturalmente frío, pesado, asfixiante y está permanentemente saturado de una humedad extrema y de concentraciones de gases tóxicos debido a las inmensas montañas de guano líquido y corrosivo producidas por las colonias de cientos de miles de murciélagos que habitan las altas bóvedas invisibles. Pero el verdadero terror y el respeto reverencial que infunde la Cueva del Espíritu Santo trasciende la geología.
En las inmensas, húmedas y frías paredes de piedra caliza, iluminadas tenuemente por el haz de luz de la linterna táctica, emergen de forma sobrecogedora decenas de inmensos rostros grotescos, figuras humanoides deformes y manos pintadas con pigmentos rojos y ocres hace miles de años, que parecen observar fijamente al explorador desde la oscuridad del encierro. ¿Qué te parecen estos 13 lugares más raros y aislados de El Salvador?